nacional. Hoy estamos de nuevo con el Instituto Nacional Demócrata, nuestro aliado y compañero en muchas de estas empresas, en estas ideas que se nos ocurren académicas. Siempre nos llevan la idea y además pues nos nutren de contenido académico bastante importante. Tenemos a Andrés Osorio, que ya hemos compartido varias veces pantalla acá, es politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, con estudios complementarios en sostenibilidad local y regional de la Javeriana de Cali, así como educación, lenguaje y medios de la Universidad San Martín en Buenos Aires, Argentina. Se ha desempeñado en los programas de planes de vida y formación política de la Compañía de Jesús en el Valle del Cauca, fue asesor en pedagogía y memoria en la Fundación País Libre y actualmente es oficial de programas del Instituto Nacional Demócrata, el NDI. Por el otro lado, tenemos a Alejandro García Polanco Alejo, que siempre nos acompaña en todo esto, politólogo con estudios de construcción de paz en la Universidad Nacional de Colombia. Durante más de 7 años lleva trabajando en temas de asistencia técnica en fortalecimiento de capacidades de incidencia y habilidades de comunicación, participación política y no violencia con organizaciones políticas y sociales, entre otros grupos subrepresentados. Asimismo, desde el NDI, coordina el programa País de esta organización, desde el cual se desarrollan temas de asistencia técnica a partidos políticos en temas de inclusión, género y empoderamiento político de las mujeres en varios departamentos de Colombia. El tema de hoy es el liderazgo y es un tema muy importante porque es lo que ustedes como aspirantes y futuros consejeros van a comenzar a ejercer. Hay liderazgos que motivan, hay liderazgos que son un poquito más imperativos o obligantes en el proceso, hay liderazgos que nos llevan por mal camino y hay liderazgos que finalmente nos muestran un buen horizonte, un buen norte, nos cautivan y nos ayudan a transformar la sociedad, que es lo que esperamos que todos ustedes puedan hacer en este proceso, tener unos liderazgos claros, puntuales, qué queremos como jóvenes y cómo este futuro lo construimos para este presente, para que el futuro sea con las condiciones adecuadas que necesitamos en nuestra vida para un desarrollo integral. Entonces, pues muchas gracias, Alejo y Andrés, y todo de ustedes la pantalla. Claro que sí, Felipe. Bueno, pues primero, nuevamente extenderles el saludo y el agradecimiento al partido de la U por este ejercicio tan importante. Aquí muy entusiasmado de ver muchas candidaturas a estos consejos municipales de juventud en el marco pues de este proceso de liderazgo, de este acompañamiento que estamos haciendo desde el ejercicio de pedagogía, pero pues también, por supuesto, de un ejercicio de poder fortalecer esas capacidades justamente que ya estos liderazgos juveniles nos tienen para enseñar. Creo que hoy la primera invitación que vamos a tener es principalmente poder tener una mirada integral sobre el liderazgo, poder aprender también colectivamente, construir, digamos, en ese proceso, digamos, esas ideas importantes o esos atributos que debe tener un líder o una líder política. Aquí junto con Andrés Osorio vamos entre los dos a desarrollar esta conversación. Bueno, queremos que sea un ejercicio sobre todo participativo. Sabemos que hay algunas limitaciones probablemente en la plataforma para poder hablar directamente, abrir el micrófono, pero pues no se preocupen que igual en la medida que vayamos revisando el chat y por supuesto cuando ustedes levanten las manitos, pues vamos a habilitar esa opción de poder permitirles expresar un poco sus ideas. También les vamos a invitar a que nos puedan contar un poco ya para cuando vayamos a dar inicio al ejercicio, sus ideas o sus impresiones que hay, digamos, sobre el tema del liderazgo. Para ustedes, ¿cómo lo viven? ¿Cómo se vive ese liderazgo? ¿Cómo debe ser importante tener esos atributos probablemente para poder ejercer una función que va a ser como la función madre, digamos, de este proceso en el marco de los consejos municipales de juventud, que principalmente ahí van a tener que poder llevar las ideas de las comunidades y aterrizarlas en unos escenarios de conversación y de concertación que como lo son los consejos de juventud.
y bueno, muy bueno poder ir emprendiendo ya estos posibles ya conocimientos que podamos adquirir en esta horita y media que vamos a estar trabajando y también poder escucharles cuáles pueden ser como esas miradas que deben tenerse en el marco del ejercicio de los liderazgos. Entonces, nosotros vamos a iniciar, igual te voy a pedir el favor, Andrés, si me puedes ayudar a compartir por el chat un enlace que tiene que ver con unas preguntas iniciales que vamos a hacer. Vamos a utilizar una plataforma que se llama Mentimeter. Ustedes van a recibir un link aquí directamente en este chat y van a poder responder esta primera pregunta que queremos proponerles. Yo voy a compartir mi pantalla acá un segundo solamente para que podamos visualizarla y sobre eso podamos ir arrancando nuestra charla de esta tarde. Entonces, vamos a tener una primera pregunta que queremos invitarles a contestar en ese link que Andrés acaba de compartir acá por el chat, en donde podamos responder esto. ¿Qué significa para nosotros o para nosotras ser líder o lideresa? Lo primero que se nos venga a la mente, ahí vamos a tener la oportunidad de poner dos palabras en este link que Andrés nos está compartiendo en este momento por el chat y queremos ver a medida que ustedes vayan diligenciando esas dos palabras o esa palabra que quieran aportarnos para esta discusión, vamos a ir actualizando acá para poder visualizar qué ideas salen y sobre eso empezar la conversación. Mientras vamos haciendo este ejercicio, aprovecho para comentarles, aquí ya empiezan a aparecer algunas palabras muy importantes, modelo, guía. Mientras tanto, les voy a invitar también a que, bueno, les voy a compartir más bien después digamos, los momentos de la sesión, después de esta primera discusión que estamos acá mientras recibimos sus ideas. Vamos a tener la oportunidad de mirar un poquito los conceptos de liderazgo, ya digamos desde la teoría, cómo se desarrollan los conceptos del liderazgo. Les vamos a compartir un pequeño video un poco con algunas recomendaciones y algunos mensajes claves para poder justamente ejercer. Me encanta esto del mandamiento de la parada, el que manda la parada, el líder, ¿de acuerdo? Para poder ejercer este tema de liderazgo y al final pues seguiremos conversando con ustedes sobre una serie de preguntas que si el tiempo nos alcanza vamos a tratar de sugerirles porque como les decíamos la invitación es que aquí más que nosotros dos venir a decirles cómo ser unos buenos líderes es que podamos entre todos tener ese intercambio de conocimiento y sí, por supuesto realizaremos una parte ya conceptual del tema. Entonces, igual también aquí si quieres comentar algo sobre lo que estamos viendo, Andrés, te doy la opción de que abras el micrófono si quieres para saludar también y no sé si tienes algunas reacciones iniciales de lo que estamos viendo en esta visualización. Vale, Alejo, solo para probar si me escuchas bien, porque tengo por ahí uno que otro inconveniente de audio. Igual, si se me corta, porfa, me avisan para volver a retomar la idea. Saludar muy especialmente, por supuesto, a todos los jóvenes que nos acompañan el día de hoy del partido de la U. Por supuesto, al doctor Uzcategui, que también nos ha venido apoyando durante muchos espacios de formación conjuntamente con el partido. Y viendo aquí también un poco la lluvia de ideas, también me llamó mucho la atención de entrada ese mensaje de la persona que colocó el que manda la parada. Y yo creo que ahí nos empieza a ubicar un poco en un escenario que seguramente se va a dar en el país, y es que muchos de los jóvenes que están hoy en esta sesión esperamos que sean electas y electos como consejeros de juventud. Y precisamente ese es el camino donde empiezan a construir lo que se denominaría ese liderazgo y donde van a empezar a mandar la parada y a pulir sus habilidades para que más adelante sigan siendo líderes y lideresas dentro de este importante partido político en Colombia. Siéndoles muy sinceros, cuando inició el proceso de la elección de los consejos municipales de juventud teníamos muchas inquietudes porque no sabíamos en realidad si los jóvenes se iban a animar de manera sistemática a poder ser candidatos y candidatas a la elección de los CMJs, particularmente porque si ustedes miran cuando se revisan, por ejemplo, los sondeos sobre confianza, aceptación y, digamos, de alguna manera, credibilidad que tienen las instituciones en nuestro país, encontramos que los partidos políticos a veces terminan casi que al final de la lista de instituciones que gozan de menor cariño, afecto o credibilidad por parte de los ciudadanos.
Y esa es una situación que nos preocupa mucho en el instituto. Nosotros trabajamos en un instituto que es el Instituto Nacional Demócrata, que está 100% convencido de la importancia de los partidos políticos para la democracia. Y hay un reto, poder traer a los jóvenes para que se animen a participar activamente en estos procesos conjuntamente a través de partidos políticos. Pero hoy que vemos ya un poco los resultados y los números de jóvenes y listas que inscribieron cada uno de los partidos políticos y que por supuesto inscribió el partido de la U, vemos que en realidad hay un interés creciente. Esta es la primera vez que vamos a elegir estos consejos de juventud, pero tengan la certeza que dentro de 4 años va a ser mucho más amplia la participación, porque a medida que se vaya entendiendo la importancia de esta instancia, seguramente se va a ir ampliando. Y estas palabras que ustedes están poniendo acá nos empiezan a demarcar un poco más o menos cuál es el sentido y el pensamiento que ustedes tienen, pero creo que es muy importante conectarlo también, Felipe, si me lo permites, siendo un poco propositivo con lo que el partido siempre ha hecho, es que todas estas palabras que vemos acá, Alejo y Felipe, la idea es que se transfieran a la campaña, que se transfieran precisamente a lo que todos ustedes van a hacer durante estos próximos meses para poder proponerle a otros jóvenes en el territorio. Y creo que todas las palabras nos funcionan, ¿no? Ser una guía, ser un ejemplo, ser un modelo, comandar, ser interlocutor, tomar acción, motivar, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia que uno tiene, por ejemplo, cuando hace campaña siendo joven. Y es una de las grandes cosas o es uno de los elementos que a veces se van perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando un candidato, una candidata hace muchos ejercicios electorales, tiene que irse reinventando. Hay que reinventarse, reinventarse y reinventarse en cada una de las elecciones. Creo que este punto de partida que usted nos está empezando a presentar sobre qué es lo que perciben sobre el liderazgo puede ser muy interesante y creo que uno de los retos que vamos a tener y que con mucho gusto acompañaremos desde el instituto es poderles dar esas herramientas para que esto que ustedes están poniendo acá se convierta, por ejemplo, en las banderas que ustedes van a presentar a los jóvenes electores y electoras en las próximas elecciones, Alejo. Gracias, Andrés. Felipe, no sé si quieras comentar algo, agregar algo inicialmente, antes de abrirles de pronto la palabra de algunas de las personas que nos han compartido sus ideas. No sé si alguien quiera ampliar después de que Felipe, por supuesto, nos diga su comentario. Sí, Alejo y Andrés, yo creo que todas las palabras o la gran mayoría lo que demuestran es la enorme responsabilidad que significa querer ser quien representa las ideas de un grupo, de un colectivo o de una localidad, de un municipio. Entonces, a mí me gusta hacer mucho énfasis en, en eso y lo que les digo siempre, esto es una oportunidad esperanzadora. No sacamos nada si se llega a estas instancias de poder hacer las mismas o a repetir los mismos errores del pasado. Es decir, hay que ser esa guía, ese ejemplo y ese modelo sobre unas nuevas prácticas en las que los jóvenes tengamos conciencia de lo que debemos hacer y también una conciencia del comportamiento con nuestro entorno en medio ambiente, nuestro entorno en los recursos públicos, nuestro entorno con las personas, en nuestro relacionamiento eh, con cada uno de quienes creen en nosotros o en ustedes como aspirantes y van a hacer el ejercicio de depositar un voto, que es darles toda la confianza para ese proceso. Sería como eso, Alejo. No, súper. Creo que esta primera pregunta nos permite justamente tener esa, esa visión integral sobre en sí, digamos, lo que es ser líder. Yo tomando también lo que decía Andrés y un poco también lo que ahorita mencionaba Felipe, creo que es muy importante ese tema de mandar la parada, pero de saberla mandar, ¿no? De tener una serie de valores, de alguna forma. No sé si han escuchado en algún momento que hay líderes que tienen o han escuchado, digamos, no, es que esta persona es un mal líder. Y a veces el ejercicio del liderazgo, como lo es de versión clásica del ejercicio de una relación de poder, puede de alguna forma desviarse un poco de lo que se busca, que sea lo deseable y lo éticamente posible en materia de liderazgo. Entonces creo que esa es una primera reacción. No sé si alguien de los que pusieron ahí quisiera solamente tener tenemos tiempo para abrir un par de reflexiones sobre lo que estábamos viendo ahorita o pasamos a la siguiente pregunta que queremos formularles.
Por aquí creo que alguien tenía un problema, no sé si ya pudiste, ya nos escuchas bien, Madison de La Dorada, que creo que tenías ahí un problema de conexión. Entonces eso, sí, podemos levantar la manito y nosotros habilitamos aquí la opción de poder hacer el uso de la palabra. Estamos aquí dispuestos, esto, digamos, podemos hacerlo en el momento en que vayamos avanzando en la presentación. Entonces, bueno, ya vimos una primera parte de lo que es la, digamos, esta visualización de lo que nos llama a tener el ejercicio del liderazgo como tal. Yo les quiero invitar nuevamente, si Andrés me puedes ayudar a volver a compartir el link, es ese mismo link que estuvimos trabajando ahora, para que podamos responder una segunda pregunta que tiene que ver, aquí la voy a proyectar también para que la podamos ver en instantes. Permítanme que aquí el Zoom a veces me atropella todavía la tecnología después de más de un año de pandemia. Esta es. Entonces, esta fue la primera, perdón. Vamos con la siguiente. Ahora sí, ¿qué caracteriza a un buen líder o qué debe definir a un líder? Aquí podemos poner en dos palabras también o en una frase corta, que quedó más para una frase corta. ¿Cuáles son esos atributos que debe tener un liderazgo para poder ejercer esa función, para poder, todo lo que ustedes estaban diciendo, ordenar, mandar la parada, tener también como esa visión de acompañar? eh, ¿Qué características debe tener positivas, digamos, un buen líder? Ahí, si quieren, podemos dar unos minuticos mientras, o unos segunditos acá mientras vamos poniendo en una frase o en una idea, una palabra, lo primero que se nos viene a la cabeza, bueno, ¿qué significa ser un buen líder? Esa es como la pregunta esencial que queremos hacer en este espacio. Yo voy a buscar acá la visualización, a ver si ya tenemos unas primeras respuestas. Efectivamente, aquí estamos muy activos y muy activas con las respuestas. Ya tenemos por aquí aportes importantes. Aquí los empezamos a ver. Entonces, lo primero, ¿no? Hacer lo que dice, ¿cierto? Como cumplir con lo que se compromete, tener justamente responsabilidad, compromisos, es un atributo esencial de un liderazgo. Un líder sin compromiso o con poco sentido de responsabilidad, pues básicamente nos puede liderar muy bien, pero hacia el abismo. eh, de poder contar con unos objetivos, empatía también. Esto de la empatía me llama mucho la atención. Ojalá si alguien se animara a profundizar un poco más cómo es este tema de la empatía o que vayamos poniendo acá, paciencia, tolerancia. Abro también la posibilidad para que podamos ampliar un poco la idea que estamos poniendo ahí a las personas que estamos participando. Si quieren, levantamos la manito nuevamente o por el chat podemos también participar. Mientras seguimos acá recibiendo tolerancia, paciencia, sea que sea confiable, no errático, mantener la calma. O sea, hay unos atributos ahí, también unos consejos que empezamos yo como a recibir colectivamente para poder hacer nuestro ejercicio de liderazgo, ¿no? ¿Algún comentario aquí? Ya tenemos una primera solicitud de la palabra. Antonia, te escuchamos. Tienes habilitado ya el sonido para que puedas compartir nuestro aporte. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, señora. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. De nuevo es un placer estar aquí con ustedes. Un buen líder o una buena lideresa se caracteriza por ser solidaria, tener mucha empatía, la responsabilidad, el acompañamiento a sus seguidoras y seguidores, tener carisma, ser tolerante, pacífica y tener mucho amor, tener ese don de amar, de querer y más que todo el respeto y la disciplina. Eso caracteriza a un buen líder o una buena lideresa. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Antonia. Aquí tiene alguna reacción, chicos, mientras aquí ya se siguen animando más a aportar. Adelante. ¿Alguien por ahí? ¿O
Voy. Tenemos a John, Ángel y a Iván. Ok. ¿Quieres, los escuchamos y vamos contigo? ¿Dónde es? ¿Te Ujú. parece? Sí, dale. Vamos con John Ángel Parra y con Iván. Listo. John, te escuchamos. Hola, buenas tardes, bendiciones para todos. Un saludo del municipio de Sincelejo, Sucre. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. Aquí, claro. Bueno, primero que todo, yo pienso que para tener unas características para definir un líder debemos de ser constructores. Nosotros como personas jóvenes debemos de construir, porque nosotros venimos a este mundo con un paquete. Yo lo defino como un paquete en el cual se va puliendo desde nuestra educación con principios y valores, que eso es importante, pero como tal nosotros debemos tener un rol y aquí un líder debe ser un constructor, debe ser un constructor resignificativo para la sociedad, donde sea un interlocutor y escuche a las demás personas para actuar. Muchas gracias. Gracias por tu aporte, John. De acuerdo, muy de acuerdo con lo que planteas. Vamos contigo, Iván. Ya estás habilitado para hablar. ¿Me escuchan? Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Para mí, un líder, yo creo que un líder se identifica por su capacidad, su liderazgo, su compromiso para con una comunidad en general, su dedicación, su constancia. Y los líderes no nacen, los líderes se hacen. Y esto es de constancia, de trabajo, de amor, sin importar razas, colores, nada. Tenemos que tener amor por todas las comunidades, emprender proyectos, ideas y querer avanzar día a día. Claro que sí, Iván. ¿De dónde nos acompañas, Iván? Desde Dagua, Valle del Cauca. Ah, bueno, súper, bienvenido. Saludos allá a Dagua. Sí, de acuerdo. Ahí seguimos recibiendo aportes. Tenemos otro Iván pidiéndonos la palabra también, Iván Sáenz. Si quieres, vamos con él. Te doy espacio, Andrés, para que puedas hacer un comentario inicial de lo que hemos escuchado y continuamos con las demás participaciones. Oh, ya hablé. Iván Sáenz, ya te voy a habilitar para... Creo que ya puedes hablar, Iván Sáenz. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Bueno, no creo que... Aló, Sí, ahora, pero Ahora sí. exacto. lo que pasa es que estaba en modo, disculpe. Ahora sí, cierto. Sí, ahora sí te escuchamos. Adelante. Justamente, para un líder siempre tiene que haber dos partes. Yo siempre he pensado que un líder, en primera parte, tiene que haber como un movimiento que represente un grupo o un ideal para que pueda compartir, pues, justamente sus ideas. Y en otra parte, pues, obviamente va a estar en general la sociedad o las personas que van a escuchar esas ideas y van a saber si poder elegir. Entonces, cuando usted nos preguntaba el significado de del líder, pues es primero que todo alguien que pueda representar a ese grupo en esa primera parte, justamente para que sus ideas se compartan de forma más eficaz, porque ya que el grupo, digamos que el movimiento, el partido, bueno, lo que sea, es algo más general. Pero el líder es algo específico y esa persona específica es la que se encarga de que escuchen de manera como la cabeza, que la otra parte, o sea, es decir, la sociedad, pueda enfocarse de una manera más eficaz, la información llegue de una forma más sencilla, más acorde y de pronto en un lenguaje que no todas las personas tienden a tener. Tenemos a tener la capacidad, no todos tenemos la capacidad de hablar con cierto tipo de público, entonces de pronto hay que ser más decorosos con cierto tipo y que con otros. Entre las características que usted nos mencionaba, pues obviamente un buen líder siempre tiene que tener de una parte como se mencionaba, alguien lo mencionó ahí, la empatía justamente para poder hablar y llegarle a las personas y poder convencer sobre sus ideas
acerca de lo que quieren llegar a ese partido, porque no es solamente el partido, es también lo que quiere representar ese líder y lo que quiere hacer como cambios a nivel interno de ese partido. Y la sociedad tiene que empezar a escuchar eso, que los partidos también tienen que enfocarse justamente en las personas que los representan para que promuevan cambios a nivel social y puedan ser también elegidos de una manera diferente y no siempre pensando en que es el partido no, sino que es el líder el que está también representando una cabeza. En este caso, pues el movimiento. Muchas gracias. Gracias, Iván, por tu aporte. Ahora sí, Andrés, no sé si quisieras agregar algo. Básicamente me llamaba la atención, Alejo, dos palabras que veo acá, el de calma y decencia, y quería también de pronto si es posible como poner otra pregunta en el escenario para nuestro público, y es, ¿ustedes opinan, creen, piensan que la política, por ejemplo, pensemos en que ustedes se están perfilando y constituyendo a futuro y en presente y a futuro en líderes políticos juveniles, ¿la política es emocional, es visceral o tiene un buen porcentaje de racionalidad? ¿Por qué se inclinarían ustedes por definir la política como algo emocional más que racional o más racional que emocional? ¿Quieren Si escribir quieren, por ahí si quieren en el chat en pueden el irnos. chat? Aquí Jimmer levantó la manito. A ver, qué nos dice Jimmer, Jimmer? ¿qué nos dice? Adelante, Jimmer, ya estás habilitado para poder participar. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, yo creo que respondiendo a la pregunta que acaba de decir nuestro compañero, creo que va una parte entre la racionalidad y algo más emocional, ¿no? Porque la política se compenetra hacia el beneficio de las personas al encontrar qué es bueno para una sociedad, qué es bueno para todos nosotros y cómo las personas, por medio de esto, pueden tener un progreso, se podría decir, o pueden vivir de una forma cívica dentro de su contexto. Okay. Correcto, Jimmer. Y creo que les hago la pregunta como para poder poner un punto sobre la mesa, y es que en esta campaña que se avecina y que va a empezar ya en los próximos días y que ustedes van a empezar a liderar sus candidaturas y a impulsar su lista por el partido de la U, lo importante es que entiendan también que en vísperas electorales hay mucha emoción y uno se puede dejar llevar por, digamos, diría, que es algo muy visceral y muy emocional el ejercicio de la política, ¿cierto? Poner las ideas, contrastarlas contra otro candidato, otra candidata, salir en medios de comunicación, salir en redes sociales, etcétera. Pero lo fundamental es que una vez queden electos y electas en los consejos municipales de juventud, tiene que empezar a primar también el uso racional del ejercicio político, sobre todo en el ejercicio de la toma de decisiones. Y esos dos puntos que nos colocaban acá, de calma y esencia, son fundamentales, ¿no? Sí puede estar muy complejo el escenario, hay que mantener la calma, ¿cierto? Hay que mantener también la esencia, el respeto, y lo vamos a ver más adelante cuáles son algunos de esos pilares, por ejemplo, del juego democrático en los que los líderes y las lideresas son fundamentales para garantizar esos pilares, como por ejemplo la no violencia y el respeto hacia el otro, hacia la otra en medio de la campaña. Y creo que eso puede ser un tema muy interesante que ustedes como jóvenes empiecen a dar ese ejemplo, ¿no? Uno empieza a encontrar, por ejemplo, en las campañas tradicionales, habituales, a Congreso de la República, consejos municipales, asambleas departamentales, alcaldías, que hay mucha tensión entre las candidaturas, hay mucha tensión entre las campañas, hay mucha violencia, hay muchos ataques en redes sociales, hay mucha violencia política contra las mujeres, hay mucha desinformación, hay discursos de odio, y esta es una buena oportunidad precisamente para poder también centrarse, bajarle dos líneas de pronto a la tensión política y dar un ejemplo de que los jóvenes pueden hacer campañas efectivas y campañas asertivas para esta elección de los consejos de juventud. Entonces me llamó mucho la atención esos dos conceptos que alguien colocaba allí, Alejo. Claro que sí. Ahí creo que nos hemos ahorrado un tema conceptual muy importante porque con los aportes que ustedes nos han dado hemos avanzado más o menos a lo que queríamos proponerles. Ahora vamos a entrar a esta segunda parte de la sesión donde les vamos a contar un poquito ya lo que tiene que ver con estas definiciones que sabemos
están siempre en construcción, no hay una definición de liderazgo absoluta. Yo soy de los que piensa que, y estoy convencido que principalmente uno tiene, el liderazgo se va construyendo frecuentemente, uno nunca va a llegar a ser totalmente un líder íntegro y que no la sabemos todas porque siempre es un proceso, inclusive ya cuando estamos, ahorita que por acá tenemos muchas personas jóvenes, pero uno ve, por ejemplo, que los mayores y sobre todo en estos temas intergeneracionales que sí se presentan bastante esas discusiones, a veces se incurren en algunos errores y hay también como unas recomendaciones de lo que no debería tener un buen liderazgo, así como hemos explorado, por supuesto, en positivo estos conceptos de liderazgo y creo que estas ideas que ustedes nos han aportado acá en el insumo apuntan mucho a esa parte conceptual que queremos compartirles. Entonces, en ese mismo orden de ideas, lo que les voy a proponer entonces es que vamos a ver una pequeña parte conceptual, digamos, de lo que tiene que ver con la parte de liderazgo. Voy a compartir nuevamente aquí mi pantalla para poder mostrarles la presentación como tal, que tiene que ver con este ejercicio de liderazgo para la democracia. Escúchenme que aquí se me fue un poquito un logo muy oscuro. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Y siempre uno cuando va a preguntarse qué significa cualquier palabra que, aunque estamos muy familiarizados con ellas, en este caso, siempre uno va como al diccionario, bueno, ¿qué es lo que dice? Y últimamente que la Real Academia de la Lengua ha sido muy famosa por estar muy pendiente de las maneras que nos expresamos, ¿no? Acá un comentario un poco suelto, pero lo que queríamos acá es ir un poco a lo que tiene que ver con la definición de líder. Y esta es más, una definición que uno encuentra, digamos, de la Real Academia de la Lengua Española, en lo que desarrolla, digamos, distintas maneras de lo que tiene que ser un buen líder o un liderazgo. Entonces, es efectivamente conducir, acá metemos al partido político, pero también metemos a un grupo social o a cualquier colectivo, una comunidad también. Eh, y es esa acción, esa capacidad de poder dirigir, ¿no? Ustedes lo mencionaron ahorita en las ideas iniciales que nos compartían. Y también lo que tiene que ver encabezar, digamos, esto es un poco más, una visión mucho más clásica, en el persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase o entre, digamos, su colectivo, su compendio, especialmente en una competición deportiva. ¿Quién va mandando la parada, no? ¿Quién va liderando? ¿Quién va encabezando el pelotón? ¿Quién va de líder en la tabla de posiciones, en la reclasificación a los que les gusta el fútbol? Es eso, ¿no? ¿Quién fija ese norte y los demás van detrás de él, ¿no? O detrás de ella. Eso es una definición muy general de lo que físicamente para nosotros puede ser la palabra liderazgo, la palabra líder. Igual aquí nuevamente les invito, comenten sus reacciones de lo que vayamos compartiendo con ustedes acá. Porque vamos a explorar un poquito esas ideas que ya más a profundidad, esas ideas que ustedes nos compartieron en esta primera parte de la charla. El tema de influir en un grupo o digamos con el fin de alcanzar un objetivo común, un objetivo del mismo. Eso es otro tema de liderazgo, es cómo los convenzo a los demás, cómo convenzo a las personas para que voten por mi lista para los consejos de juventud, por qué nuestro plan de trabajo es el mejor con respecto a los otros partidos o a las otras expresiones sociales que van a presentarse en este contexto, aun cuando nuestros competidores directos van a ser nuestros colegas de los otros partidos, y es podernos hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo influimos, cómo logramos ganar esa gran confianza, ese gran acompañamiento de estas personas que con su derecho al voto nos van a querer acompañar? Esto ya, pero también cómo dentro de este equipo, dentro de esta lista, vamos a ejercer ese liderazgo y vamos a destacarnos sobre los demás, vamos a mandar la palabra sobre los demás tomando esos aportes que ustedes nos dan acá. Y aquí esto nos lleva a aterrizarnos mucho más a lo político, al liderazgo político. Ahorita lo veíamos de una manera mucho más amplia, pero aquí ya nos encasillamos en lo político. Y entonces uno siempre trata de preguntar para poder definir el liderazgo político, primero, sobre quién se ejerce esa influencia o ese liderazgo político. ¿Por qué necesitamos ejercer una serie eh,
pues, de persuasiones, de poder convencer, digamos, a las personas que nos están siguiendo o a las que queremos que nos sigan, a quienes simpaticen de pronto con nuestras ideas. Y lo primero que tenemos es saber es a quién nos vamos a dirigir. A veces, en términos de liderazgo, queremos abarcar muchísimo, entonces queremos abarcar muchísimos sectores, queremos, igual eso lo veremos más adelante en los otros módulos cuando hablemos de campañas exitosas. Y es eso, ¿no? Es bueno, sobre quién nos concentramos para poder consolidarnos como estos líderes, estas buenas lideresas que podamos llegar a ser, y a partir de ahí, cómo empezamos a lograr persuadirlos para que nos sigan, ¿no? Eso es ejercer el liderazgo político como tal, y debemos preguntarnos el cómo podemos influir en ese liderazgo. Aquí yo abro, si quieren ponerla en el chat o si igual alguien quiere levantar la mano para ayudarme a responder esta pregunta. ¿Cómo influye un líder político? ¿Cómo logramos, y sobre todo, que lo mencionaba Andrés también ahora al comienzo, en el contexto también del desprestigio de alguna manera que tienen desafortunadamente los partidos políticos, y que a veces nos resulta difícil convencer a los jóvenes que formen parte de un partido político, que vayan a ejercer una representación. Entonces, bueno, listo. ¿Cómo influimos? ¿Cómo logramos influir para poder empezar a vencer esos obstáculos que en el ejercicio del liderazgo efectivamente se empiezan a presentar, ¿no? No sé si alguien quiera poner en el chat o si alguien quiere alzar la manito, eh, pero me gustaría poder tener algún aporte sobre esta pregunta en específico antes de que podamos continuar y construirla ante todos. O hasta ahora mejor nos vamos de una vez al grano. Iván aquí nuevamente levantó la mano, creo. Eh, Adelante, Iván, ya puedes hacer uso de la palabra. Iván Sáenz. Nosotros como las personas que tienen la capacidad de ser líderes, porque muchas veces se trata de una vocación, entonces tiene que saber qué estrategias pueden llegar a funcionar y a implementar en la base a su meta, porque justamente también es una meta y es un poder, ese poder de convencimiento que se desarrolla en ese líder específico, obviamente va a seguir unas metas y tiene que cumplir con unos presupuestos, por así decirlo. Pero entonces tiene que hacer una planificación de si ciertos ideales están funcionando o no, o que se está quedando atrás. Entonces, para ello, ¿cómo va a influir de esta forma en que el líder haga o cree mejores estrategias en las cuales pueda mover su grupo o su unión al enfoque social que se quiere llegar? Es decir, si yo quiero llegar a una determinada sociedad en específico, tengo que saber con qué ideas o con qué estrategias tengo que acercarme hacia ellos. Porque como tú lo decías anteriormente, no puedo coger toda la multitud y expresar mis ideas de diferentes formas porque la información se dispersa. Tiene que ser algo más específico y concreto que en cierta forma pues convenza. Y hay que ser de cierta forma, el líder tiene que influir de forma un poco astuta, tiene que ser una persona astuta que pueda llegar y confrontar esas situaciones ante los diferentes niveles de preguntas que se le van a hacer. Tiene que refutar lo que no pueda ser bueno para su movimiento, su representación o su partido, lo que sea, y para eso tiene que influir de cierta forma, que haga un avance y un cambio radical en el cumplimiento de las metas de su partido y pueda llegar a cumplir más adelante con los objetivos que propone la sociedad. Muchas gracias. Claro que sí, Iván. Muchas gracias por tu aporte. Efectivamente, aquí tú has tocado varios elementos que nos llevan inclusive a la siguiente idea y que tiene mucho que ver. Ahora voy a leer que tenemos también un aporte en el chat. Y es, bueno, cómo construimos un proceso de liderazgo y cómo organizamos esa influencia, digamos, que queremos generar para poder ser considerados unos buenos líderes, unas buenas lideresas. Y aquí hay algo muy importante que tú planteabas y es primero tener un objetivo, tener un ideal importante sobre el cual se va a fijar ese norte, digamos. Definir también cuáles, con quiénes o que, digamos, quienes simpatizan con estas ideas que probablemente estoy ejerciendo en mi labor de liderazgo. El saber también escuchar, creo que eso es muy importante también en ese contexto. Y aquí creo que lo que Juliana nos pone complementa muchísimo también con esta idea
y que tiene que ver con esa estructura de cómo podemos ser unos buenos líderes para ejercer influencia con un plan, con un objetivo, con un ideal que podamos perseguir. Y es esto esto que nos manifiestas, Juliana, que todos estamos de acuerdo en que necesitamos un verdadero líder, alguien que sea seguido por su ejemplo y su vocación política. Creo que eso es muy importante y algunos de ustedes lo mencionaba también al comienzo cuando estábamos en la primera discusión. Y es, bueno, el líder nace o se hace. El líder se forma, está, como lo decíamos, en constante aprendizaje, ¿cierto? Y eso es muy importante porque debe haber una vocación también política, debe sentirse convencido del cuento, digamos, de que sí podemos llevar esa, esas banderas, digamos, de este ideal, de esta campaña, de esta propuesta para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los jóvenes en nuestro municipio, para el caso de un ejemplo de este ejercicio de liderazgo que se espera de un consejero o una consejera de juventud. El tema, por supuesto, de que haya, que una persona que tenga claro el liderazgo social y político implica que mezcle virtudes de justicia, prudencia y fortaleza. Esa de la prudencia, sobre todo, es la que en muchas ocasiones, desafortunadamente, nuestros líderes terminan fallando y que termina teniendo un costo político bastante alto para ellos o para ellas, ¿no? Entonces, creo que estos elementos que ustedes nos dan nos permiten justamente poder fortalecer esta idea y este concepto de liderazgo político. Entonces aquí vamos llegando como a una definición que tiene que ver mucho con estas preguntas iniciales que construíamos acá de manera colectiva. Entonces el liderazgo político es la dirección o influencia que ejerce sobre un grupo colectivo una persona con el fin de alcanzar un bien común a través de posiciones de poder político, ¿cierto? Estamos hablando de unas relaciones sociales que se crean, de unas relaciones de poder en el marco del ejercicio del liderazgo político, ¿cierto? Ahí vamos a tener unas ideas, vamos a invitar a influir en que estas ideas cada vez tengan una mayor voz y vamos a tener que estar pendientes y eso lo veremos también en organización de campañas y también inclusive en el módulo del viernes que tendremos sobre comunicación asertiva y transmedia, en donde justamente vamos a tener que poner al escrutinio estas ideas para susceptibles a que sean debatidas. Algo muy importante que uno a veces escucha de nuestros líderes, y es que, uy, no, a mí no me gustan los debates, a mí no me lleve a esos escenarios de debate, porque no tengo una personalidad muy volátil y no sé si me voy a aguantar lo que me estén diciendo. Ojo, porque ahí hay un tema muy importante que lo mencionaba inclusive Juliana ahorita en el chat, y es ese tema bueno, cómo manejamos la prudencia, cómo vencemos ese temor de enfrentarnos a un debate y todo lo contrario, podemos mandar un muy buen mensaje de que estamos listos para defender esas ideas, para fortalecerlas, porque seguramente es bueno reconocer que no nos las sabemos todas por ahí, pero que es muy importante ver por qué estas ideas contribuyen a un ideal y a un bien común. Creo que eso nos ayuda principalmente a fortalecer estas relaciones que enmarcan en sí la labor y la tarea de ejercer un liderazgo, ¿no? Y lo del tema de la formación permanente, que creo que eso es otro tema fundamental pensando en el liderazgo político, porque siempre van a salir nuevos retos, nuevas formas de comunicación, lo veremos el viernes con nuestros invitados en el tema de Transmedia, y es justamente cómo logramos generar y cómo podemos lograr comunicar muy bien también nuestro mensaje a la hora de ejercer este liderazgo. El liderazgo, por supuesto, es poder, entonces es esa capacidad para lograr que la otra persona, para persuadir, lo que decíamos ahorita, para poder convencer, influir, e incluso en contra de su voluntad. Eso puede sonar un poco fuerte, pero bueno, en nuestros sistemas democráticos sabemos que las relaciones de poder justamente tienen esa virtud. Lo que uno tiene que tratar de romper acá un poco es con el tema de que el ejercer el poder no es necesariamente el ser una relación de que soy más fuerte o de vencedores y vencidos, sino que lo que se busca acá con el ejercicio del poder es principal poder brindar a través de nuestro liderazgo y de un mandato legítimamente construido, poder realizar, digamos, esa influencia, esa toma de decisiones, poder llegar a vincular que nuestras decisiones que tomemos como líderes sean realmente tenidas en cuenta y sean de obligatorio cumplimiento. De pronto eso cuando hablamos de en contra de su voluntad se refiere mucho a esto.
Acá tenemos otro aporte en el chat de Andrew Rojas, que nos menciona que la capacidad de liderar a través de la transparencia, del buen corazón, formándose cada día en su vocación como ser social o de pensamiento integral, teniendo procesos sociales en evidencia reales en sus planes de trabajo y tener buenas relaciones sociales en pleno compromiso con la sociedad. Y esto de las buenas relaciones es muy importante, porque a veces eso es lo que le termina generando costos políticos y podemos entrar acá, se nos iría la tarde mencionando ejemplos de líderes que justamente no han cuidado muy bien sus relaciones y han perdido ese poder o digamos, ese ideal de liderazgo que se había podido identificar en su momento. Aquí algunas funciones que deben tener en cuenta en el marco de un ejercicio de liderazgo. Entonces, un líder dirige, aquí lo vimos en la lluvia de ideas inicial, ustedes mismos no lo mencionaron, y lo que busca este ejercicio de dirección es justamente aquí lo que el señor de la foto nos deja como un ejemplo, digamos, que es tener un norte claro y definido, una claridad respecto a ese propósito, tener un sueño. Esta persona se hizo muy famosa por decir que tenía un sueño, un entendimiento de forma de poder llegar a las demás personas o a nuestro público, a nuestro auditorio, identificar también esos retos a los cuales podamos ser inmersos y si se requiere poder corregir esa estrategia en el momento en que dé lugar esa corrección estratégica en materia de liderazgo. Por supuesto, también tener claridad de cómo definir y cómo afrontar esos problemas y cómo también lograr hacer unas preguntas adecuadas. En qué momento es bueno preguntar también para poder mejorar nuestras capacidades de liderazgo en este proceso. Entonces creo que un primer concepto y un primer elemento de atributo y que debe ser norma de norma para un líder o una lideresa es tener esa capacidad de dirección, ¿no? Dirigir, delegar, tener un norte claro, tener un buen entendimiento, saber preguntar en el momento en que toque preguntar, ¿no? De pronto vemos que se nos está cayendo nuestro proceso y decidir morir con la nuestra, a veces cuando morimos con la nuestra sin de pronto o estando de pronto de espaldas a una realidad, creo que ahí podemos tener problemas. Una segunda visión del ejercicio del liderazgo que nos da acá conceptualmente el poder de la protección, ¿no? De cómo sentirnos o cómo amparar sin caer en el paternalismo, digamos, sin decir que vamos absolutamente a convertirnos en el Mesías de nuestra comunidad y a solucionarle absolutamente los problemas, es por lo menos que haya una sensación de confianza, lo mencionaban ustedes, de seguridad también, de poder ver en esa persona o en este grupo o en esta lista que se vaya a presentar a estos consejos, esa defensa ante amenazas externas, esta sensación de solidaridad también, buscar generar lealtad por nuestra causa, por nuestro ideal, no lealtad solo hacia mí, sino también que hacia esa causa que estoy representando y que estoy defendiendo, porque puede haber muchas lealtades hacia mí, pero probablemente estamos traicionando nuestra causa, ¿cierto? Y también lo de poder dar esa sensación y brindar esa sensación de seguridad por ser miembros de este grupo, por tener, digamos, esa dignidad y ese honor de poder estar formando parte de este grupo, de este colectivo, de esta lista. Y algo muy importante que también lo mencionaron ustedes aquí en esta primera parte, y es el tema de las normas, ¿no? De poder seguir unas conductas, de regular, de que no se nos convierta una asociación completamente anárquica y que por supuesto no le demos espalda a los posibles conflictos que puedan presentarse. Y también, muy importante, este líder no puede ser un generador o generadora de conflictos, ¿no? Aquí tenemos un aporte de María Camila Castrillón que nos dice, nosotros los jóvenes debemos crear la nueva era de la política, generar el cambio. Somos las nuevas generaciones, debemos traer mejores ideas y pensamientos. No debemos seguir dando discursos sin acciones, ya que nos estamos dirigiendo a personas con nuevas visiones para el futuro y hay que liderar con transparencia y empatía. Ahí, con tu última parte del comentario, sobre todo, nos das como pistas para poder reforzar esta idea de que es muy importante seguir unas normas, tener una regulación de la conducta, poder asignar, delegar, asignar la responsabilidad de los roles, buscar esos expertos que tenemos en nuestro equipo,
Recuerden que un líder, ahí yo me voy al ejemplo de un entrenador de cualquier disciplina deportiva. El entrenador no puede entrar a ganar el partido por los jugadores, ¿cierto? El entrenador tiene que saber plantear muy bien ese partido y dirigir justamente esa estrategia para poder tener éxito y poder triunfar como equipo. Eso es un ejemplo perfecto porque a veces los líderes, como lo decíamos ahorita, pensamos que no las sabemos todas y resulta que queremos resolver absolutamente desde lo más mínimo, desde lo que inclusive no somos fuertes y no somos expertos en materia de detalles de liderazgo. No sé si creo que había una manito por acá levantada, ya no la vi, pero si alguien quiere participar, con mucho gusto. Bueno, acá seguimos entonces. Vamos ya con unas características. Vemos estas características y pasamos a mostrarles un video que queremos compartirles, que Andrés les va a compartir ahora con unos mensajes claves. Y tiene que ver mucho con esto que vamos a plantear acá inicialmente. Entonces, un buen líder político no es solamente un amo o un jefe, no estoy yo por encima de los demás, a pesar de que hablamos que hay un ejercicio de poder, pero no es ese ejercicio de poder supremo sobre los demás, sino es un ejercicio de guía, ¿no? De poder trabajar con nosotros o con otras personas de materia de forma comunitaria, sin ejercer ninguna dominación, sin ejercer violencia, sin ejercer, por supuesto, sin robarle las ideas. Resulta que yo como liderazgo escuché por ahí una buena discusión de otras personas que hacen parte y me tomo esas ideas como mías, sino que eso, poder darle ese reconocimiento al equipo también y ese avance importante. Dos, el líder debe ser una persona honesta y responsable, debe saber escuchar, saber comunicar muy bien. Vamos a aprender muchísimo mejor de cómo podemos comunicar bien el próximo viernes a las 5 de la tarde. Ser una persona, un modelo a seguir, conciliar, pueden presentarse discrepancias en nuestro grupo y nosotros como líder tenemos que, o lideresas, tenemos que actuar como árbitros, pero también tenemos que tratar de ver de una manera ecuánime la situación para poder dirimir ese conflicto. Eso hace un líder. No, no se queda solo con una versión de la historia y termina desechando la otra, que a veces es un error frecuente que se cometen en los distintos liderazgos. Y también algo muy importante, saber manejar conflictos donde hayan disputas comunales o con cualquier tipo de confrontaciones que puedan presentarse. Y acá simplemente otro refuerzo importante, un buen líder es valeroso, paciente, consulta, escucha a su grupo, a su comunidad, emprende esas funciones y sobre todo, como lo decíamos, reconoce ese sentir comunitario, tomando la vocería de ellos, respetando por supuesto de dónde vienen esos ideales. Y aquí simplemente como estos otros tres mensajes claves para terminar de reforzar, el liderazgo es el arte de poder ejercer, de ejercer, digamos, el poder, controlando resultados, fijando ritmo y planes organizativos, siguiendo un objetivo, una planeación específica, explorar nuevas opciones del desarrollo, aprobando capacidades y habilidades de otras y otros, y logrando sobre todo que se logren los objetivos, esas tareas que nos pongamos, es lograr sacar adelante. Un buen líder se va a medir justamente también por sus resultados, no va a servir solamente poder hablar muy bien, poder dirigir bien el equipo, pero descuidar de pronto la parte de esos resultados o de ese norte que nos fijamos que mencionábamos ahorita. Y el ejercicio de liderar es asumir esas responsabilidades que nos permitan mediante crear un espacio para otros, mediante esa delegación y mediante esa guía, asignar esas tareas, escoger esas personas idóneas, ser muy ecuánimes para poderlo hacer. Creo que eso es muy importante poderlo mencionar. Aquí teníamos una reacción en el chat, un par de reacciones. Voy a dejar de compartir solamente como para poderlas ver. Y vamos con Andrés que nos va a compartir también ahorita un ejercicio. Aquí Andrew nos dice que yo fui cacique de un resguardo a los 21 años y la seguridad del liderazgo en la zona rural o en cualquier parte es fundamental. Esto a costa del movimiento, qué estrategias se implementa para la protección del mismo y el movimiento. Y Silvana nos dice, nuestro compromiso como jóvenes y futuros consejeros o concejales, perdón, es velar por la juventud, ser el modelo a seguir,
ser un buen ejemplo para los demás y, digamos, ser la mejor generación, buscar destacarnos generacionalmente en este proceso. Creo que eso también es un tema muy importante que nos permite trabajar. El comentario que nos hacías, Andrew, primero creo que es es muy clave en el marco de esas estrategias, ¿no? Y también de poder velar por esa protección de alguna manera que sienten nuestras comunidades hacia nosotros como líderes y lideresas, ¿no? Me quedo con esa parte y por supuesto con lo que Silvana nos manifestaba, completamente de acuerdo. El compromiso para poder ejercer estos cargos con mayor decoro es justamente poder lograr representar y ser dignos de esa representación de ese ejercicio de representación que nos van a dar los jóvenes que voten por nosotros en esas listas. Ahora sí vamos contigo, Andrés. No sé si querías agregar algo antes de que mostremos el video o vamos de una vez con la parte del video. Súper, Alejo. No, básicamente quería antes de presentar el video hacerle una consulta a las personas que nos acompañan y es si de pronto pueden levantar la manito o pueden colocar en el chat. Me gustaría saber si alguno de ustedes hace parte de la Junta de Acción Comunal, ya sea de su barrio, de su vereda, o si tienen algún familiar que hace parte de la Junta de Acción Comunal. Porque el video que vamos a ver a continuación particularmente está enfocado al ejercicio de liderazgo en organizaciones de base comunitarias como las juntas de acción comunal, que son las primeras instancias donde se empieza a ejercer el liderazgo. Entonces, tenía como esa inquietud, si de pronto alguien quiere por ahí levantar la manito o colocar en el chat si hace o no parte de la junta de acción comunal, sería interesante. Y les voy a mostrar este video básicamente para que podamos tener en cuenta algunos elementos importantes y creo que puede ser fundamental a la hora de construir el discurso que ustedes van a empezar a implementar, porque hay un concepto muy interesante en el ejercicio del liderazgo y es, por ejemplo, la interseccionalidad. No sé si algunos de ustedes están familiarizados o familiarizados con ese tema, y la interseccionalidad es ese elemento fundamental que nos ayuda precisamente a desarrollar la empatía, a identificar la diversidad de las personas a las que les estamos hablando, con las que queremos entablar una conversación o una relación, en este caso, productiva de construcción de gana y gana. Y creo que puede ser un punto de partida interesante. Acá tratando de pensar también algo que ustedes van a afrontar durante las próximas semanas y próximos meses, es que seguramente muchos ciudadanos jóvenes, electores, que están atentos al proceso de CMJ van a empezar a recibir un montón de información, porque recordemos que no solo están ustedes haciendo campaña, va a haber muchas otras personas haciendo campaña. Lo importante, y seguramente lo van a ver con la charla que sigue en la próxima sesión sobre comunicación política asertiva y uso de herramientas transmedia, hay que lograr tener un sello diferenciador, ¿cierto? Hay que lograr llegar de distintas maneras a los públicos objetivos. Y la gran pregunta es, ¿cómo van a hacer para que genere recordación precisamente la lista del partido de la U que está siendo candidato y candidatizándose a la elección de los consejos municipales de juventud? Una recomendación o un buen punto de partida podría ser, por ejemplo, poder incorporar este concepto de liderazgo y la interseccionalidad, que ya vamos a ver de qué se trata un poco ese tema, ¿vale? Entonces voy a compartir la pantalla y después de ver el video les voy a presentar unas láminas, 4 laminitas muy concretas para que podamos también hacer una reflexión en cuanto a lo que, digamos, rodea el ejercicio del liderazgo y algunas recomendaciones que queremos compartirles desde el Instituto Nacional Demócrata para que el ejercicio que ustedes van a desarrollar sea lo más efectivo posible. Simplemente te pediría, Alejo, si me confirmas que cuando el video arranque tenga buen sonido, que se esté escuchando, para que podamos verlo de manera adecuada, ¿vale? Voy entonces a compartir mi pantalla, denme un segundo. Activar por acá el audio. Listo. Ahí va, Alejo, si me puedes confirmar con el dedito arriba. Si estás viendo este video es porque te interesa fortalecer tus capacidades al servicio de tu comunidad. Queremos que sepas que el liderazgo se compone de varias habilidades y destrezas que evolucionan con el tiempo.
por lo que una persona líder es aquella que tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones, ser colaborativa, innovadora y responsable ante las crisis, buscando firmemente el beneficio colectivo. Tu liderazgo se fortalece cuando en tus prácticas y relaciones sociales aplicas valores naturales de la democracia, tales como el respeto por las demás personas, la inclusión, la equidad, la no violencia, la defensa de los derechos humanos, la legalidad y la toma de decisiones de manera concertada. Así como la democracia está centrada en las personas, el liderazgo también lo está. Por ello, mantener contacto directo con las personas que hacen parte de tu comunidad es fundamental para comprender los problemas que les afectan e identificar participativamente las mejores soluciones. De igual forma, ten en cuenta que el liderazgo no es sinónimo de hacer las cosas por cuenta propia. Requiere trabajar en equipo, pero a su vez, como líder, deberás llevar las riendas del equipo e influenciar en las acciones que se realicen. Y no olvidemos la confianza en nuestras y nuestros líderes. Esta confianza se construye a partir de la transparencia, el cumplimiento y la sinceridad. Las personas que te siguen, escuchan y apoyan, confían en ti y en las decisiones que tomes. Recuerda que las acciones encaminadas al bienestar general de la población son mejor vistas, se mantienen en el tiempo y prevalecen sobre los intereses particulares. No podemos negar que el COVID-19 ha afectado al mundo, tanto política, económica y socialmente, por lo que es necesario que como líder encuentres nuevas formas y estrategias para alcanzar las metas y los objetivos. Los nuevos problemas que se presenten en tu comunidad no pueden ser motivo para abandonar la larga carrera del liderazgo. Recuerda que el liderazgo se construye en el tiempo, no es único ni tampoco es una receta universal. Seguramente en tu comunidad existen jóvenes, mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad, víctimas del conflicto, personas LGBTI, indígenas y adultos mayores ejerciendo múltiples liderazgos. Tú puedes ser capaz de desarrollar rasgos de liderazgo aprendiendo de otras personas, capacitándote, acumulando experiencias y poniendo tus conocimientos al servicio de la vida en comunidad y de la democracia. Gracias por ver este video y buena suerte. Listo, por aquí estamos con el video y ahora vamos aquí con la presentación. Entonces, algunos temas a tener en cuenta para la elección de los CMJs y arranco haciendo una conexión. Alejo, igual si hay alguna manito arriba, si hay algún chat, alguien quiere intervenir, por favor me avisas para que podamos tenerlo en cuenta y darles la palabra. Pero arranco un poco con el tema del video. Si ustedes ven, por ejemplo, el video nos dice que el COVID-19 ha generado una situación en la que posiblemente el liderazgo se ha visto afectado. Diríamos, por supuesto, que no solo el liderazgo, sino la sociedad en su conjunto se ha visto afectada y los jóvenes en particular, los jóvenes, los electores, el público al que ustedes se van a dirigir particularmente se ha visto afectado de manera, diríamos, exacerbada también por la situación de la pandemia. Sabemos las dificultades que se han dado en educación, en empleo, en salud, en seguridad, en oportunidades, en recreación y deporte, en esparcimiento, en uso del tiempo libre. Entonces, es muy importante leer también el momento en el que nos encontramos, ¿cierto? El contexto en el que nos encontramos en este momento. No perder de vista, por supuesto, y creo que es algo fundamental y lo diremos hasta el cansancio, no perder de vista que el ejercicio político que ustedes van a hacer en sus campañas cumpla, por supuesto, con todos los requerimientos y las recomendaciones de bioseguridad, eso es fundamental,
Y algo que nosotros estamos viendo también desde el instituto es que vamos a tener un escenario quizá mixto, ¿no? Donde va a haber la posibilidad de hacer quizá algunas actividades de campaña presenciales, pero también un despliegue muy fuerte a través de redes sociales. Y en esa línea, en ese sentido, tenemos, digamos, unas recomendaciones que tienen que ver con el liderazgo. Ejerzo el liderazgo de la misma manera si estoy de manera presencial con un grupo de jóvenes en una vereda, en un barrio, o lo ejerzo de la misma manera si estoy detrás de una cámara. Y eso lo vamos a ir viendo también en la próxima sesión en cuanto a esas herramientas para uso de tecnologías. Lo importante acá a tener en cuenta también es que son escenarios diferentes, las herramientas deben ser también utilizadas de manera diferente y creo que es muy interesante que ustedes como líderes jóvenes utilicen primero de entrada el lenguaje más adecuado para poder entablar conversaciones con los jóvenes, con los pelados en las regiones, en las veredas, en los barrios, en la circunscripción, mejor en el territorio donde se encuentran esos jóvenes que van a poder votar por ustedes, ya sean los jóvenes del grupo, del parche, del colectivo, del equipo, que están en la cancha, que están en el centro, en la Casa de la Cultura, que hacen parte también de la Junta de Acción Comunal, que está en el colegio, que está en la universidad, que son vecinos suyos, que son familiares. Ustedes seguramente tienen el conocimiento y la idiosincrasia y la cultura local, la cultura política, el sabor para poder acercarse a esos jóvenes y entablar la conversación y poder lograr que les escuchen. Lo que les queremos recomendar es que no utilicen, por ejemplo, mensajes talla única, que se comuniquen de la misma manera hacia todos, porque eso va a empezar a ser un poco repetitivo y un poco monótono, ¿sí? Entonces, ahí puede haber un tema interesante y sobre todo que lo conecten con esta realidad que está sucediendo. Ustedes lo han dicho ya en el chat, ¿no? No tiene sentido dar un discurso que no tiene acciones, no tiene sentido hacer un montón de propuestas que no se van a materializar en beneficios para los jóvenes y en acciones tangibles. A medida que ustedes vayan desarrollando también este camino, se van a dar cuenta de una gran diferencia en lo que puede hacer un consejo municipal, por ejemplo, o en este caso el Consejo Municipal de Juventud, versus lo que puede hacer, por ejemplo, una alcaldía o un cargo ejecutivo. Y los ciudadanos o los electores, en muchos casos, a veces ni en eso, ¿no? A veces es más atractivo escuchar a un candidato o candidata que quiere ser alcalde, porque sus propuestas es que va a crear empleo, que va a traer industria, que va a desarrollar una política pública, que va a traer recursos para el territorio, etcétera. Son cosas tangibles. Pero cuando vamos a escuchar, por ejemplo, las propuestas de los concejales del municipio, por ejemplo, ¿qué proponen los concejales? Vamos a hacer control político, vamos a hacer seguimiento a la gestión, vamos a controlar que los recursos se manejen de manera efectiva y eficiente. Son propuestas un poco más intangibles, ¿cierto? No son tan fáciles de palpar. Para que no les suceda eso a ustedes en el ejercicio de su liderazgo, cuando entablen esa conversación con sus potenciales electores, ¿qué les podemos recomendar nosotros? En esas propuestas que ustedes le hagan a los jóvenes, sean muy precisos, sean muy claros y partan desde la sinceridad. Un error muy frecuente que encontramos en las campañas políticas y electorales es ir a prometer. Es distinto si yo voy a proponer. Si yo prometo y prometo y prometo cosas que no voy a cumplir, puedo estar entrando en un escenario, en un territorio en el que en algún momento los ciudadanos se van a ver frustrados porque lo que yo estaba prometiendo no lo cumplí. Fue imposible de cumplir, ya sea porque no era mi función, porque no me dio el tiempo, porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, primera recomendación. Segunda recomendación, propongan y partan del punto de la sinceridad. ¿Cómo logran eso? Revisen la ley precisamente del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la 1622, la 1885, revisen cuáles son las funciones de los consejos municipales de juventud y en el ejercicio de su liderazgo, sincérense en la conversación con los jóvenes. Partan de la base de que hay una alta expectativa, una gran expectativa, pero también aterricen a esos jóvenes que les van a escuchar para que ellos entiendan que esto es un proceso. Ustedes en 4 años no van a resolver el 100% de las problemáticas de los jóvenes en el territorio, pero van a empezar a avanzar y en sembrar los primeros, digamos, los primeros peldaños o escalones para poder llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, pueden ser temas relacionados con política pública, pueden ser temas relacionados precisamente con seguimiento, incidencia, control, veeduría a los recursos que hay destinados para los jóvenes en el municipio, puede ser avanzar en entablar conversaciones participativas con jóvenes de los distintos territorios del municipio, con las autoridades, llámese la alcaldía o los concejales del municipio, puede ser, por ejemplo, también a través de ustedes que van a ser electos y electas por este importante partido político, el partido de la U,
entablar conversaciones con esos jóvenes y con otros líderes políticos de su partido. Eso puede sonar extraño, pero hemos visto casos que cuando se hace ese ejercicio de abrir la conversación a otros líderes de otros niveles del partido, por ejemplo con Felipe Uzcategui que nos acompaña el día de hoy, los jóvenes que están en territorio y que a veces ven muy lejos al líder político empiezan a generar una cercanía y se empieza a generar un vínculo, una conversación muy productiva. Entonces, ahí podemos empezar a encontrar algunos temas importantes. En el video ustedes veían, por ejemplo, que teníamos distintos tipos de personas. Ahí salían personas con discapacidad, personas LGTBI, adultos mayores, etcétera. Si bien la agenda de los consejos municipales de juventud está enfocada a jóvenes, ese es el objetivo. Aquí lo que queremos recomendarles es precisamente que identifiquen cuál es ese público, ¿no? Cuáles son las características de los jóvenes que viven en esa circunscripción, en esa vereda, en ese barrio, en esa comuna, en esa localidad, y que puedan también entender cómo entablar la conversación hacia ellos. Y eso requiere también esto que les decía, que el liderazgo es una construcción social, es una construcción política, pero también es una construcción de habilidades. Y una habilidad fundamental es cómo referirse al otro o a la otra, reconociendo su diferencia, reconociendo su diversidad, reconociendo sus características, si es una persona con discapacidad, si es una persona que hace parte de la comunidad LGBTI, si es una persona que es afrodescendiente, se reconoce como negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. Entonces traten de identificar eso. ¿Por qué? Porque si se construye ese discurso de manera ordenada, las personas que les escuchen van a decir, oiga, si estos jóvenes que son del partido de la U tienen un liderazgo interesante, porque cuando hablamos con ellos conectan con nosotros rápidamente, saben dónde estamos, saben cómo hablar con nosotros, saben cómo transmitirnos el mensaje. Eso empieza a generar un sello que les va a dar una diferencia con otras candidaturas. Alejito, ¿quieres agregar algo por ahí? Tenemos aquí a propósito de lo que estás señalando, John Alemán nos dice que con respecto a los pueblos indígenas también es importante usar el habla de los pueblos indígenas, las etnias o etnias que más predominen en la región. Un poco con esta lógica que tú mencionabas de lo importante de la construcción de los mensajes dirigidos y demás. Tu aporte, John, creo que nos ayuda muchísimo. Ese es un punto clave, John, y creo que ahí tenemos mucho que aprender precisamente para romper y desmontar unos imaginarios. Uno escucha muchas veces algunas expresiones que son muy lesivas o muy agresivas sobre, por ejemplo, no son palabras mías, abro comillas, cosas que uno escucha, ¿no? Los indios, ¿sí? De manera despectiva, los maricas, de manera despectiva, los discapacitados. Ese tipo de expresiones son las que empiezan a alejarnos precisamente de los ciudadanos, empiezan a alejar a los ciudadanos de las instituciones, rompen los vínculos de comunicación y las redes de apoyo. Y ahí hay un punto fundamental que tú estás colocando. ¿Cómo reconocemos cuál es el lenguaje adecuado? ¿Cómo reconocemos cómo referirnos al otro o a la otra? Y sobre todo, cómo hacemos el ejercicio, por ejemplo, para que la información que generemos, ya sea en nuestra campaña, por ejemplo, nuestras propuestas que tenemos en el plan de trabajo, recuerden que para la inscripción de su lista en su municipio tuvieron que construir un plan de trabajo, ¿cierto? Y presentarlo y radicarlo por el partido de la U. ¿Cómo hacemos para que lo que dice en este plan de trabajo lo podamos traducir o lo podamos transmitir, por ejemplo, en la lengua originaria o en la lengua nativa, la lengua materna de un grupo indígena que iba en el territorio? Esa es una tarea bastante interesante y es un reto que les invitaríamos a que se pueda asumir de manera contundente. Y ese tipo de prácticas son las que empiezan a generar la diferencia de nuevo. Yo insisto con eso, para que los jóvenes en realidad sientan que las campañas, que la política están llegando de una manera diferente, hay que cambiar las prácticas. Si no cambiamos las prácticas y seguimos haciendo todo de la misma manera, en realidad lo que vamos a hacer es repetir lo que se ha venido haciendo históricamente y no vamos a tener el éxito. Entonces, ahí hay un punto interesantísimo que nos estás colocando. Solo veía, por ejemplo, sigo con esta onda del lenguaje. El Consejo Municipal de Juventud, muy importante, si se los preguntan o si ustedes lo quieren aclarar, por ejemplo, a sus electores, no es una corporación pública. ¿Qué significa que no es una corporación pública? ¿O cuáles son las corporaciones públicas? En Colombia tenemos corporaciones públicas como las juntas administradoras locales, los consejos municipales, las asambleas departamentales y el Congreso de la República, donde está Senado de la República y la Cámara de Representantes. Son corporaciones públicas porque se eligen los integrantes a través del voto, ¿cierto? Pero son corporaciones públicas porque en esa instancia, por ejemplo, reciben unos
recursos para funcionamiento estas corporaciones. Cuando se otorgan las curules hay unas reglas diferentes, por ejemplo, de superar el umbral, ¿sí? Entonces, esa es una figura de corporación pública, pero los consejos municipales de juventud, si bien el nombre es muy similar al Consejo Municipal de Cali, de Medellín, de Bogotá, de Pasto, de Barranquilla, donde sea, el Consejo Municipal de Juventud es una instancia de participación, organización e incidencia de jóvenes. Y se escribe con S, por ejemplo. Ahí hay una diferencia muy pequeña, ¿no? Y uno podría explicarle a los electores consejo, como tal de corporación pública, se escribe con C. Nosotros, el Consejo Municipal de Juventud, se escribe con S, ¿cierto? Porque es una instancia de participación, organización y representación de los jóvenes. Entonces, digo esto porque en este ejercicio creo que es fundamental darles ese tipo de herramientas para que su construcción de liderazgo sea integral, como lo decía Alejandro, ¿cierto? No basta con conocer los valores, sino que también requerimos las herramientas para hacer efectivo el ejercicio del liderazgo. Entonces, por ese lado iríamos con esa Iván Sáenz recomendación. tiene la mano levantada, no sé si escuchamos a Iván. Dale, Iván, ahí te escuchamos, estás por ahí, si lo puedes habilitar, Alejo, para que pueda abrir el micrófono, por favor. Ya puedes participar, Iván. Adelante. Disculpen, otra vez hago la intervención. Justamente una de las palabras que me ha llamado la atención de cuando se estaba expresando Alejandro, era de que no, pues que un buen líder o que un líder generalmente no tiene que sabérselas todas. Pues claro, no tiene que saberlas todas, pero que sí tiene que intentar saber responderlas todas, o en su mayoría tiene que saber tener una respuesta para todo lo que se pregunta. De ahí parte lo que no, pues de ahí parte todo lo que he venido escuchando sobre este tema, y es que obviamente nosotros pues como líderes debemos ser empáticos y pues tener un poder de convencimiento, pero también debemos tener algo claro. Es que muchas veces cuando somos líderes es que estamos frente pues a una competencia. Para nadie es un secreto que muchas veces estamos compitiendo para llegar a unas metas frente a nuestro grupo, y esa competencia es la que nos va a permitir realizar un enfoque diferente. Entonces, cuando a mí me permiten competir, entonces yo tengo que saber tener como líder, saber marcarle esa diferencia, tener un poder de fuerza en lo que yo quiero llegar a hacer y a expresar, y no dejarme doblegar. Digamos que no dejarme doblegar, muchas veces uno piensa que está mal visto o suena algo como fuerte, un comentario, pero no dejarme doblegar más en a lo que se refería, me fue, Andrés, en lo de la interseccionalidad. Porque claro, nosotros debemos ser personas analíticas, en que analicemos lo que está buscando los diferentes grupos sociales, étnicos, raciales, lo que sea, pero también debemos saber que si estamos en una competencia debemos ser muy analíticos en lo que quieren representar nuestros contrincantes, y debemos también ser muy astutos y sagaces en rescatar ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no todo se puede llegar a desechar. Y justamente partiendo de esa misma idea de que los grupos sociales obviamente están buscando unos derechos, unos ideales, y están buscando están buscando que un determinado líder mediante ese grupo o ese partido pues les cumplan con lo que se quiera hablar. Hay que llegar de forma pues decorosa, hay que saber hablar de forma, si hay que hablar en un tono diferente, en un lenguaje justamente para impulsar mejor sus palabras y que la información llegue como con un nivel más nivel productivo, y que queden en la recordación frente a las demás personas, ya que, y como se mencionaba ahorita cuando estaban hablando sobre el video, las diapositivas, justamente a veces las consecuencias, claro está, que se presentan a nivel mundial, a nivel social, como la del COVID, pues obviamente es algo que para nadie es un secreto, generó grandes daños, pero también debemos tomarlos como una herramienta, para buscar soluciones, de proponer, coger esa problemática y centrarla en todo lo que queremos desempeñar frente a ser muy analíticos y muy interseccionales, como lo menciona Andrés, de poder coger cada uno de esos ideales, derechos y aspectos que quieren representar esas comunidades, y de esta forma poderlos mejorar, poderlos producir, y de esta forma llegar a tener esa información más de forma ventajosa frente a esta competencia a la cual queremos llegar a vencer y a doblegar en cierta forma en la parte de lo que quiere el partido o el movimiento. Pues eso es lo que quería decir. Gracias.
Claro que sí, Iván, yo ahí coincido contigo también, creo que con eso redondeas un poco la idea de lo que yo quería comentar, creo que estamos sincronizados o alineadas con esa línea, con esa información. Y lo otro que le agregaría un poco para entrar en materia de lo que vemos en este momento en la diapositiva, sigue con esa construcción en torno al liderazgo, ¿cierto? Y en ponernos también los zapatos de la persona que nos está escuchando. Esta va a ser la primera vez que vamos a tener una elección en el país donde vamos a experimentar y a cumplir con la obligatoriedad, por ejemplo, de la paridad y la alternancia en la confección de las listas, ¿cierto?, de candidaturas. Y nosotros creemos firmemente que si ustedes como jóvenes líderes, candidatos y candidatas implementan ese discurso en su narrativa, o mejor, implementan ese elemento en su narrativa, en su discurso, van a empezar a dar un mensaje muy claro y muy contundente y que va a ser muy atractivo y muy innovador, ¿cierto? Poder dar también de paso, entre las muchas cosas que se mencionen, por ejemplo, del plan de trabajo, apuntarle también a esa línea pedagógica, ¿no? Porque seguramente los jóvenes que les van a escuchar no necesariamente, como lo decía, se las van a saber todas, ¿no? Y van a esperar es que ustedes como candidatos y candidatas sí se las sepan todas, o por lo menos la mayoría de las que no sepan, tengan una respuesta a la mano. Pero es interesante si les consultan, bueno, ¿y qué hay para las mujeres? ¿Cuál es la propuesta del Partido de la U para las jóvenes mujeres en los consejos municipales de juventud? Y entrar diciendo, presentando esa carta de presentación de que, claro, nuestra lista está conformada de manera paritaria, ¿cierto? De manera alternada entre hombres y mujeres o no mujeres y hombres, porque estamos cumpliendo con un requisito legal que implica la elección de los consejos municipales de juventud. Pero no es simplemente un requisito legal, hay una convicción. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer ese ejercicio de mencionar en su ejercicio de liderazgo el enfoque de equidad y paridad entre hombres y mujeres, ¿cierto? ¿Cuáles son las propuestas que tenemos? Hay propuestas diferenciadas para jóvenes con este enfoque de interseccionalidad, pero hay propuestas diferenciadas para mujeres jóvenes o para jóvenes hombres o para mujeres jóvenes afrodescendientes, mujeres jóvenes universitarias, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de mensajes van a empezar a fortalecer precisamente su liderazgo y, como les mencionaba, los va a empezar a posicionar como referentes en la materia. Por ejemplo, cuando los periodistas van a empezar a mapear a quién se puede entrevistar en un territorio sobre algún tema, si ustedes ya han empezado a colocar ese tema en la agenda pública, en las intervenciones, en algún tipo de espacio en redes sociales, en actividades presenciales o en algún tipo de programa radial, etcétera, etcétera, van a empezar a convertirse en referentes y eso es muy importante. Entonces, por eso tiene tanto peso precisamente hacer esta construcción lógica de lo que se va a decir y cómo se va a decir. Y de nuevo, por favor, no abandonen la bandera del partido. Ustedes están candidatizando por un sector, que es el sector partidos políticos, conforman una lista de un partido político que es el partido de la U, y muchas personas van a estar pendientes precisamente de qué es lo que están proponiendo y qué es lo que están diciendo los jóvenes que son candidatos a CMJ por el partido de la U, ¿cierto? Acá hay una casilla que dice apoyo y acompañamiento a los y las jóvenes en sus campañas, en las listas cerradas. Esa es una tarea fundamental. Y creo que acá hay una tarea interesante de los líderes. Muchas veces hemos visto que en las campañas, por ejemplo, el hecho de estar en la lista y de ser candidato o candidata no es garantía de que uno tenga un liderazgo fuerte, pero uno puede apoyarse en otros integrantes de la lista que tengan, digamos, de pronto puede ser mayores habilidades de expresión oral, que se sientan más cómodas o más cómodos, por ejemplo, dando una entrevista delante de una cámara, que tengan mejores habilidades, por ejemplo, para escribir que yo o para transmitir un mensaje. Ahí uno se puede apoyar y eso es muy importante. ¿Por qué, chicos y chicas? Porque en esta elección vamos a tener listas cerradas. Eso significa que ustedes no tienen que ir a hacer la campaña por ustedes solos. Ustedes tienen que impulsar la lista del partido y eso cambia la lógica. Recuerden que en nuestro sistema político tenemos dos figuras, en nuestro sistema político, en nuestro sistema electoral tenemos dos figuras. Podemos conformar listas cerradas, como es el caso de los CMJs. Lo que significa la lista cerrada es que no hay voto preferente. O sea, el elector o la electora el día de la votación, el 5 de diciembre, no puede ir y votar por Andrés Osorio, el número 5 de la lista. Esa persona va y vota por la lista en su conjunto. Yo voto por la lista del partido de la U. Y en ese voto respeto el orden en que se inscribieron las personas de la lista. Si tuviéramos una lista abierta,
con voto preferente, la persona podría darle el voto a cada candidato de manera particular, ¿cierto? De manera individual. Y eso obligaría, por ejemplo, al momento de asignar las curules, reordenar la lista. Esa es la diferencia entre listas abiertas y listas cerradas. Para este caso, ustedes tienen listas cerradas y ustedes tienen que impulsar la lista en su conjunto. Eso es una tarea fundamental y es donde precisamente, por ejemplo, puedes apoyar en los liderazgos de las personas que conforman las listas es fundamental. Y no solo las personas que conforman la lista, seguramente el directorio municipal o el directorio departamental, los electos y electas del partido en su municipio o en su ciudad, que también van a estar muy atentos y atentas en este proceso. Por ejemplo, con el doctor Felipe, que viene también liderando este proceso a nivel nacional. Hay muchos espacios y hay muchas personas a las que ustedes seguramente van a poder hacerles consultas para poder fortalecer su liderazgo. El mensaje aquí es que un líder que transmite un mensaje en el que trabaja en conjunto y trabaja en equipo, a mi parecer, es mucho más valioso que un líder que trata de asemejar que está solo en el mar, que es la única persona que sabe que puede resolverlo todo de manera solitaria. Si yo veo un líder que reconoce que tiene algunas falencias, algunas debilidades, pero que busca la fortaleza de otros de sus compañeros para poder potenciar esa, para poder suplir esa habilidad, a mí me llama más la atención una persona que reconoce esa situación y que está dispuesta a trabajar en equipo. Eso yo creo que puede ser un elemento interesante y un punto de partida para ustedes, porque seguramente me pasa a mí, le pasa a Alejandro, nos pasa a todos. No somos perfectos, tenemos debilidades en muchos temas seguramente, pero siempre buscamos apoyarnos con otras personas que sí saben de los temas, y eso no está mal, creo que no está mal, y creo que también coincido con algo. Si nos hacen una pregunta y no tenemos la respuesta, muchas veces lo mejor que uno puede hacer es, disculpa, en este momento no tengo la respuesta, sería una equivocación darte una respuesta errada sin la información adecuada. Dame un día, dame a la tarde, déjame tu teléfono, déjame tu correo electrónico para poder contactarte y darte la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Si uno hace eso, puede ganar un voto. Si uno le da a la persona una respuesta equivocada con información errada o le miente, a la larga eso se puede convertir en una persona que va a identificar que le dijimos información errada y vamos a perder un voto. Y no solo un voto, por ahí se dice que, al igual que sucede en los restaurantes, un cliente insatisfecho se lleva a otros 9 clientes. Un cliente satisfecho es posible que vuelva. Entonces ahí puede haber una lógica interesante que yo les recomendaría implementar. Alejo, ¿quieres agregar algo por ahí? No, simplemente acá mencionar de un aporte otra vez que nos da John. Antes se me ha pasado leer el de Andrew Rojas, que nos hablaba de que agradecía por la recomendación que le habíamos dado ahora cuando hablabas del tema de la interseccionalidad. Yo soy del municipio de Zaragoza, Antioquia, pertenezco a un resguardo indígena cenú llamado San Antonio II, de 17 comunidades que existen en el municipio de Zaragoza, 15 cenúes y 2 emberas, en las cuales he venido como joven formándome en todos estos espacios de participación. Y John Alemán nos dice, es importante tener presente que al hacer política para convencer a los jóvenes para las elecciones de los CMJ, centrarnos en la realidad de cada territorio, crear un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que los compromisos planteados se puedan cumplir verdaderamente o en su caso la mayoría de los mismos. Ese es ese par de comentarios que nos han dejado acá en el chat. Perfecto, y yo creo que esos comentarios nos muestran que ustedes ya tienen identificado el escenario, no están partiendo de cero, saben más o menos por dónde van las cosas. Repito, conocen a su electorado, conocen a los jóvenes en el territorio, saben cómo entablar la conversación, cuáles pueden ser las herramientas, y por eso insisto que en la próxima sesión, cuando escuchen lo de comunicación política asertiva y transmedia, les va a ayudar mucho a poder aterrizar aún más lo que quieren hacer. Acá tengo otros 3 puntos que quiero conectarlos con el tema de su liderazgo y va a ser muy importante. Mire, si bien la rendición de cuentas no es obligatoria en la elección de los consejos municipales de juventud, eso lo dijo el Consejo Nacional Electoral, no me lo estoy inventando yo, lo dijo el Consejo Nacional Electoral en sala virtual el 6 de agosto de 2020, que sí hemos dicho nosotros desde el Instituto Nacional Demócrata y se lo hemos transmitido a todos los partidos políticos, a los jóvenes que son independientes, a los jóvenes que van por organizaciones. La buena práctica es llevar una rendición de cuentas y un balance y un seguimiento
financiero y contable de su campaña, ¿cierto? Esa es una buena práctica. Si ustedes hacen ese ejercicio, fortalecen su liderazgo. ¿Qué significa eso? No lo vean como una tarea cansona, sino que es fundamental en la integridad del proceso electoral y en la integridad de la candidatura y de la campaña. Esos dos elementos se conectan. Tener un balance de cuentas, se me va la palabra lejos, una rendición de cuentas, un seguimiento financiero a la campaña detallado. No tienen que conseguir pues, un contador, porque en realidad sabemos que van a ser campañas relativamente que los presupuestos van a ser limitados, pero lo importante es tratar de cuantificar cuánto les costó hacer la campaña, ¿cierto? Y hay personas que nos han dicho, mire, yo no voy a tener una sede, no tengo con qué alquilar una sede, entonces mi sede de campaña va a ser mi casa, tengo a mis amigos que me van a apoyar y me van a donar su tiempo. Bueno, traten de hacer ese ejercicio, por ejemplo, de saber cuánto valdría una hora de un diseñador gráfico. Si tienen un amigo que es diseñador gráfico que les va a ayudar con las piezas, ¿cuánto costaría el tiempo de esa persona? ¿Sí? Si es 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, ¿cierto? Pero ¿por qué les digo que es importante llevar las cuentas? ¿Cierto? ¿Cuánto me gasto en transporte? ¿Cuánto puedo gastar en publicidad? ¿Cuánto costaría poder hacer unos volantes, hacer un pendón, hacer un video pequeño, hacer un podcast, hacer unas cápsulas, etcétera, etcétera? Porque si ustedes tienen eso a la mano, cuando ustedes entablen otra vez la conversación, cuando hagan la campaña, cuando tengan que mostrar resultados, cuando tengan éxito en la elección de CMJ y les digan, oiga, ¿y cómo fue su campaña? Y ustedes puedan decir, sí, claro, mire, yo hice la campaña utilizando estas y estas herramientas y mi balance de campaña fue que invertí tanto dinero. Ese es un mensaje que envía que ustedes como líderes son ordenadas y ordenados en sus finanzas, son transparentes y que no tienen miedo a mostrarle a los ciudadanos y a las ciudadanas en realidad cómo están haciendo las cosas. Si uno, por ejemplo, le preguntan después de que pasa la elección a CMJ, oye, ¿usted cómo ganó? Y uno no le dice absolutamente nada, le dice, no, yo hice la campaña, bueno, ¿y cuánto le costó la campaña? No tengo ni idea, ahorita no tengo ese dato, no se lo puedo dar. ¿Y cómo conformó su equipo de campaña? No, pues por ahí tenía una persona que me ayudaba, pero mejor cambiamos de tema porque ahorita no tengo la información. Eso transmite un mensaje opaco, eso transmite un mensaje que no es muy claro de cómo se hizo ese ejercicio. Entonces, véanlo también como una estrategia a largo plazo, les va a servir a largo plazo. De pronto no les sirva ahorita de manera inmediata porque está empezando la campaña, van a empezar a transmitir cuáles son las propuestas, pero una vez ustedes tengan éxito en la campaña, se hagan elegir como consejeras y consejeros, tener a la mano también esa trazabilidad de la campaña les va a servir mucho también para poder empezar a posicionarse y generar una opinión favorable en torno a su liderazgo, a su equipo de campaña y a la manera como ustedes hicieron campaña para que la lista fuera exitosa y lograra obtener esas curules, ¿cierto? El siguiente recuadro que tenemos es la conexión de propuestas de y para jóvenes con las funciones de los CMJs. Y esta, perdón, yo quisiera conectarla con la plataforma del partido. Eso es muy importante. Ustedes son candidatas y candidatos, otra vez repito, del partido de la U, un partido gigante, un partido muy importante, representativo, histórico en nuestro país. Pero lo interesante allí es que se pueda leer cuál es la conexión de la propuesta del partido de la U con los jóvenes que son candidatos y candidatas a CMJ. ¿Hay una relación o no hay ninguna relación? A nuestro parecer institucional, el peor escenario sería que no hubiera ninguna relación, que ustedes como electos y electas en los CMJ no tengan una agenda que se conecte con la propuesta, con la visión, con la oferta, con el plan que tiene el partido de la U para los jóvenes. Y ahí hay que hacer un poco ese ejercicio, hacer ese link. Tómense el tiempo para pensar un poco eso. ¿Cuál es la ideología de mi partido? ¿Cuál es la agenda programática? ¿Cuáles son las propuestas que saca adelante, por ejemplo, la bancada de mi partido en mi municipio? ¿Qué es la bancada? La bancada pueden ser los integrantes electos y electas del partido en el consejo, ¿cierto? Esa puede ser la bancada. Hay otra figura, puede ser que la bancada esté conformada también por el directorio municipal, ¿cierto? O puede ser que la bancada esté conformada por personas que han sido candidatas o candidatos por el partido. Ustedes lo pueden revisar internamente en los estatutos de su partido, qué significa y cómo se compone la bancada del partido. Pero lo interesante allí es que logren conectar esas propuestas de ustedes con el partido político para que se pueda tener ese mensaje y esa percepción, esa concepción de que, claro, los líderes jóvenes, líderes del partido de la U, la tienen clara, van a la parada, porque ellos cuando usted los escucha, le conectan lo que propone el partido con lo que están proponiendo en los CMJs.
ese es un mensaje fundamental y eso creería yo que es clave que ustedes lo logren transmitir a los jóvenes que les están escuchando y que quieren escucharles para definir si votan o no votan por ustedes. Eso puede ser una buena práctica y seguramente el partido les va a estar apoyando en eso. Creo que no están solos en ese proceso, ni mucho menos. Sabemos que el partido tiene toda la intención de poder apoyarles en esa construcción y yo les diría que no tengan miedo en preguntar. Puede que hoy no lo tengan claro. En esta reunión puede que se acabe esta sesión y ustedes no tengan claro cómo conecto las propuestas de CMJ con lo que dice el partido. Pero están a tiempo para poder hacer esa consulta al partido, para poder sentarse con los integrantes de la lista y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a proponer? ¿Y cómo demostramos que eso se conecta con el proyecto de país, de municipio, de departamento, de territorio, de barrio, de vereda, de liderazgo que tiene el partido de la U? Para nosotros, ¿cierto? Entonces, ese puede ser un ejercicio, no tengan miedo de hacer ejercicio. Si se equivocan en el planteamiento, no hay ningún problema. Lo importante es que lo verifiquen antes de empezar a transmitir ese mensaje con el electorado. Verifíquenlo con los directivos, ya sea municipales o nacionales del partido. Seguramente hay muchos canales de comunicación de ustedes hacia el partido y el partido hacia ustedes, entonces aprovechen esos canales de comunicación para verificar que las propuestas que están haciendo en el ejercicio de su liderazgo realmente están conectadas con la plataforma del partido y que tienen relación con las funciones que ustedes van a desempeñar en los CMJs. Fíjense que eso es totalmente distinto a lo que probablemente podría proponer jóvenes que hacen parte, por ejemplo, de las listas independientes. Los jóvenes de la lista independientes no están avalados por partidos políticos. Ellos recolectaron firmas y ellos presentarán también sus propuestas, pero ellos no tienen que conectar precisamente sus propuestas con la plataforma programática del partido, porque son independientes, no tienen detrás toda una institución nacional como lo puede ser el partido de la U. Entonces, ahí hay una diferencia muy interesante que ustedes pueden empezar a trabajar. En los sectores de prácticas organizativas, seguramente hay alguna similitud ahí, porque una práctica organizativa tiene una misión, tiene una visión, al igual que lo tienen los partidos políticos. Todos los partidos políticos tienen una visión, una misión, unos antecedentes, una ideología, una historia, etcétera, etcétera. Y ahí también hay que hacer un ejercicio, pero recomendación que les daría directamente va por esa línea. Y tercero, promover candidaturas y campañas asertivas, no violentas, no polarizantes y abiertas al diálogo polifónico. Eso es clave, miren. Lo hemos visto desde hace muchos años, o sea, no lo estamos viendo desde el año pasado. Lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Con el crecimiento del Internet, con las discusiones nacionales, hemos visto la polarización. Y hemos llegado al punto que incluso no queremos escucharnos entre nosotros, ¿cierto? Uno a veces ve casos donde le dicen, es que usted es de izquierda, entonces usted es un guerrillero. Pero usted es de derecha, entonces usted es un paramilitar. Entonces usted apoya a tal candidato, pero yo apoyo al otro. Entonces usted no tiene nada que hablar conmigo y yo no tengo nada que hablar con usted. Y todo lo que usted diga no es válido, todo lo que yo diga sí es válido. Y estamos en esa lógica de fragmentación tan compleja. Yo creo firmemente, y lo hablaba con Alejandro, si transferimos esa situación a la elección de los consejos municipales de juventud, cometemos un error garrafal. Y esta es la oportunidad o la ventana de oportunidad para que el liderazgo de ustedes como jóvenes rompa esa dinámica. Hacer un pacto de no agresión, por ejemplo, entre las campañas, entre los partidos, entre los sectores, durante la elección de los CMJs puede sonar algo muy bonito, puede sonar algo muy complejo, puede sonar algo muy sencillo, pero creemos que es fundamental. O sea, si basamos, por ejemplo, nuestras propuestas, si basamos nuestro liderazgo en atacar a otras personas, estamos reproduciendo una práctica histórica de la política en nuestro país, que es desmeritar al contendiente, no reconocerle su validez y su legitimidad en el escenario de la contienda electoral. Entonces, tenemos que romper un poco ese círculo de la violencia, ese círculo vicioso que se repite y se repite, y esta puede ser una buena experiencia, un buen escenario para que ustedes le demuestren al país que lo pueden hacer, ¿cierto? Y también hay que estar preparado para eso, como lo decían ustedes, puede ser que de algún sector nos ataquen. ¿Cómo vamos a responder al ataque? Sacamos y si nos dice una cosa, decimos una cosa peor. Si nos atacan con un insulto, entonces conseguimos un insulto aún más agraviante, o tenemos la suficiente habilidad política, las suficientes herramientas mediáticas, polifónicas, la suficiente capacidad para ser asertivos en la comunicación y desmontar con argumentos el ataque. Tenemos datos para demostrar que lo que nos están diciendo no tiene sustento real, porque no hay datos que lo
que lo sustenten. Tenemos experiencias para demostrar que lo que están diciendo no es cierto o que lo que estamos diciendo sí es cierto y podemos mostrar que lo hemos hecho o que el partido lo ha hecho o que hay en realidad avances en la materia en el municipio. Hay estudios académicos, hay experiencias de otros colectivos de jóvenes, hay avances en política pública, hay posiciones claras, por ejemplo, del partido, de la bancada del partido de nuevo, ante cierta situación que afecta a los jóvenes en el territorio. Digamos, hay que buscar mucho esas herramientas para no entrar en esa dinámica de agredir al otro simplemente por agredirlo. Y sabemos que es viral, ¿no? Se viraliza muy fácilmente un insulto, una cachetada, un vaso de agua en la cara de una persona, una agresión, etcétera, etcétera. Y es muy difícil viralizar, por ejemplo, las propuestas, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a eso, pero nuestra recomendación es, en el ejercicio de su liderazgo, no dejen, o mejor, no entren en esa dinámica de la agresión, de la polarización, de la violencia mediática, del discurso de odio hacia otros jóvenes de otros sectores. Si ustedes sufren eso, busquen, identifiquen las herramientas y prepárense para que eso pueda suceder, ¿sí? Y la manera en que reaccionen a eso sea una manera totalmente centrada, con cabeza fría, con argumentos y que desmonte lo que está sucediendo. Vamos que esa es una lógica muy interesante que creíamos que ustedes pueden empezar a implementar y a demostrarle no al país que sí se puede hacer campañas de manera asertiva, no violenta, y basadas, por supuesto, en las personas y en las propuestas, no basada en rumores, en mentiras y en desacreditar a la otra lista, al otro candidato o a la otra candidata, ¿cierto? Y ya para terminar, quería como recomendarles estos recursos que están totalmente disponibles por parte del instituto y por supuesto al partido de la U. Cambiando mi comunidad, www.cambiandomicomunidad.com, ahí pueden encontrar información, por ejemplo, para hacer campañas de incidencia, para entablar conversación con tomadoras y tomadores de decisiones, para organizar la campaña, no necesariamente la campaña electoral, sino una campaña de incidencia. Ustedes quieran posicionar un tema, pero de pronto hay algunos elementos que les pueden servir en este ejercicio. Si tienen el tiempo, entren a www.cambiandomicomunidad y lo conocen. www.estamosenelecciones.com. Estamos en elecciones y llevamos diciendo que estamos en elecciones porque prácticamente estamos en elecciones todos los años en nuestro país. Pero www.estamosenelecciones es una página especializada que hemos creado desde el NDI para poder ir colgando información sobre los distintos certámenes electorales que vamos a tener en Colombia. Arrancamos con CMJ el 5 de diciembre, después tenemos elecciones al Congreso de la República y Presidencia de la República en marzo del próximo año. Y probablemente tengamos segunda vuelta presidencial, primera vuelta presidencial en mayo y segunda vuelta presidencial quizá en junio del próximo año. Entonces, les recomendamos que puedan ingresar a www.estamosenelecciones.com si quieren recibir allí más información y estar al tanto de estos procesos. Ahí encuentran las funciones de los CMJ, se encuentran el calendario electoral, encuentran cómo se conforman los CMJ, cómo es la asignación de las curules, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les puede servir. Y tenemos un podcast que se llama El Panal, Comunidades Trabajando por la Democracia, que próximamente a través del partido esperamos que les pueda llegar. Lo estaremos publicando en nuestras redes sociales y son pues básicamente audios, cápsulas, programas radiales para que puedan empezar a entablar esas conversaciones y conocer más experiencias. Otra vez, como lo dijo Alejandro, el liderazgo no es una fórmula única, uno no nace siendo líder, el líder se construye, todos podemos tener un tipo de liderazgo diferente. Lo interesante es que podamos ir nutriendo ese liderazgo con estos recursos, con experiencia, con comunicación, etcétera. Y un mensaje que yo les daría es cierre, porque puede pasar. Si ustedes no tienen éxito en la elección de los CMJs, no lo vean como una frustración o como un fracaso, véanlo como un aprendizaje. Muchos candidatos y candidatas en nuestro país nunca tuvieron la posibilidad ni siquiera de participar en una elección de consejos municipales de juventud. Tuvieron que aprender en el camino y lanzarse a ser candidatas y candidatas ya a cargos, digamos, de otro nivel, ¿cierto? Arrancar como edilesas, ediles, tratar de ser concejales o concejalas, mandarse a la asamblea departamental, después subir y tratar
tratar de subir a la Cámara de Representantes, al Senado de la República, y hemos visto muchos casos de personas que no quedan a la primera, a la segunda vuelven, lo intentan y quedan, y van ganando experiencia, van ganando experiencia, van ganando experiencia. Todo lo que ustedes hagan de aquí en adelante para la elección de los consejos municipales, por supuesto lo que queremos es que tengan éxito, les va a servir para su liderazgo político. Créannos firmemente, el Instituto Nacional Demócrata es una organización especializada en acompañar liderazgos políticos y es muy difícil que una persona simplemente tenga el 100% del éxito garantizado en su primer ejercicio electoral, por pequeño que sea o por grande que sea. Es un ejercicio de construcción conjunta, permanente, y de verdad apóyense firmemente en su partido político porque ahí hay mucha experiencia, hay personas que han participado en cualquier cantidad de procesos electorales, que han quedado electas y electos en muchos cargos, y creemos que en realidad están totalmente disponibles para poder compartir ese conocimiento, hacer esa transferencia del conocimiento a ustedes que van a ser precisamente como lo decían, hoy el presidente del partido y el futuro del partido más adelante también, del partido de la U en sus municipios. Entonces, creo que con eso cerraría un poco la reflexión, Alejo. Si hay por ahí alguna reacción, comentario, pregunta, o si quieres ya te devuelvo el uso. Uy, ya van a ser las 7 de la noche, qué pena, no me di cuenta. Dale, Alejo, porque ya son las No, 7. muchas gracias, Andresito. Creo que era muy importante igual esta información que nos estabas compartiendo. No, simplemente ya de parte nuestra creo que este fue el módulo de liderazgo. Solo esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes, para todo este proceso. Recuerden que igual ahorita, bueno, Felipe nos va a hacer una invitación para el siguiente ejercicio que tenemos apenas dentro de 2 días para hablar de estos temas de herramientas de comunicación y de transmedia que tienen que ver con este abrebocas que Andrés nos dio con esta parte final de la presentación. Y no, solamente agradecerles por sus aportes, creo que fueron muy valiosos, fue una conversación muy fluida, creo que esperamos pues que haya sido de gran utilidad y de gran valor para ustedes, y solamente reiterar el apoyo de parte del Instituto Nacional Demócrata para estos ejercicios. Muchísimas gracias por su atención y gracias ahí por Andrés por tu presentación tan completa sobre todo este tema enfocado a este liderazgo hacia los consejos de juventud. Entonces vamos contigo, Felipe, si quieres, para ir cerrando ya la sesión. Gracias. Bueno, Alejandro y Andrés, muchísimas gracias por todo este conocimiento, todas estas experiencias, toda esta información que nos dieron. Yo sé que para los jóvenes es muy importante. Como lo decía Andrés al cierre, ustedes saben que para esta inscripción se puede hacer por partidos políticos, por firmas o por ONGs, por organizaciones. Todos son válidos, la democracia tiene que estar abierta a ese tipo de asociaciones, a ese tipo de asociatividad política. A veces centrarnos solo en partidos puede cerrar un poquito esas ganas de participación. Nosotros como partido, por supuesto, nos concierne mostrar los pros de estar en un partido, que es el acompañamiento que les podemos dar, todos este tipo de clases, que puedan acercarse a nosotros a resolver dudas, que puedan poder acudir a personas que han tenido experiencias electorales exitosas, que les puedan preguntar cómo es, cómo poderlo hacer. Eso es nuestro, digamos, nuestro valor agregado. Algo que siempre digo, los errores nunca son de las instituciones, los errores son personales y así hay que atenderlos. Tanto la U como todos los partidos hemos tenido personas que no han usado bien el poder como se debe, y eso hay que hablarlo abiertamente y hay que reconocerlo, pero de nuevo, no son las instituciones las culpables, son las personas que deben asumir esas responsabilidades. Acá estamos abiertos para que ustedes puedan llevar adelante todas esas ideas nuevas, para que puedan ser críticos de lo que quieran. No van a tener censura de ningún tipo. Este es un partido que tiene amplios valores democráticos, que está dispuesto a oír todas las corrientes para que podamos representar a la sociedad de mejor forma. Entonces, al NDI de nuevo, muchísimas gracias, Andrés y Alejo. Como decía Alejo, nos vemos el viernes 17, a esta misma hora, 5 p.m., con un módulo muy interesante que yo sé que es muy útil, porque vamos a hablar de comunicación y oratoria.
Muchas veces algunos jóvenes que motivamos a que se metieran a estos cursos nos decían, no, pero es que a mí me da pena hablar en público, yo tengo ideas, pero no necesariamente sé cómo expresarlas, cómo llevarlas a motivar o a cautivar a los demás. Entonces, el viernes de 5 a 7 vamos a estar hablando de eso para también resolver todas las dudas que tengan y hacer una transferencia de conocimiento muy interesante. A todos, muchas gracias por conectarse y feliz noche. Qué bueno Listo, feliz que noche. te guste, Frank. Desde Guainía, qué bien. John Aleman, para Excelente, bueno, ustedes, ahí atentos a lo que necesiten. Un abrazo. feliz noche. Claro que sí, feliz noche. Mil gracias por la atención. Gracias, Felipe. Nos vemos el viernes.